Quiero compartir hoy el tema ¿a qué nosotros llamamos fe? ¿A qué llamamos fe? Vamos a estar leyendo la palabra de Dios para dar inicio a este sermón en Santiago 2, 19 y 20. Y dice así, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Amén. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia, gracias por su amor. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar para predicar su santa y divina palabra. Pidiendo, Señor, que la palabra sean de bendición y de edificación para su pueblo. Cada uno de los hermanos, Señor, que seamos edificados, Dios Todopoderoso, para honra y gloria de su santo nombre. Que sus palabras, Señor, encuentren cabida en los corazones y germinen para bien, Dios. Bendice cada una de las vidas de los oyentes, Señor, y sea usted obrando, Señor, conforme a las diferentes situaciones que están pasando, Señor, cada uno de los hermanos que están escuchando. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, que al escuchar este sermón, Señor, nuestras fuerzas se renueven y podamos servirte con más ánimo, más determinación, más entrega, más entusiasmo. En el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Santiago aquí nos da una palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y nos dice que los demonios también creen, pero ellos tiemblan cuando creen en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando pensamos en Dios, en la grandeza de Él, en el Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del universo, cuando nosotros pensamos en ese Dios grande, ¿qué llega a nuestra mente? Muchas veces solamente lo decimos, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios tiene todo el poder. Y lo decimos con nuestros labios, pero nuestros hechos demuestran lo contrario. Cuando estamos pasando por una situación difícil, por una situación que es nuestra fe puesta a prueba, negamos a Dios con nuestros hechos. Y en vez de glorificar a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, empezamos a quejarnos y a preguntarnos si Dios existe, dónde está Dios, por qué me dejaste solo, por qué no viene mi ayuda y que ya tú no existes, y tantas cosas que muchas veces expresamos y pensamos y en la forma que obramos decimos Dios no existe. Pero en otras ocasiones decimos que tenemos fe. Entonces hay una contradicción y el apóstol nos hace una pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Y no por eso ellos se van a salvar. O sea que depende del creer y de ese creer nosotros ir acompañado con algo más y en nuestro obrar. Pienso siempre en Job, que Job en la situación que Job pasó, en la situación que Job vivió, Job dijo, mi justicia tengo asida, no la soltaré. Mientras yo tenga aliento en mis narices, voy a seguir firme a mi Dios y aunque Él me mate, yo voy a confiar en Él. Oiga, qué determinación, qué fe tenía este hombre Job. Otra cosa que me impacta de Job, que lo estoy buscando y no lo encuentro, que nos pasa a nosotros los cristianos de hoy y vivimos reprendiendo al diablo por todo. Job, en todo lo que pasó, aunque fue Satanás que hizo lo que hizo, nunca reprendió al diablo, porque él tenía su fe en ese Dios todopoderoso. Sabía que la grandeza, el poder de él, nadie lo puede violar, nadie puede forzar la fortaleza de Dios, y que Dios tiene dominio y control de nuestras vidas y debemos mantenernos firmes en él. Nunca reprendió al diablo, siempre se mantuvo con su fe en Dios, glorificando a Dios, dándole la honra y la gloria al Dios todopoderoso. Nosotros muchas veces hoy día le damos más gloria, más poder, más autoridad a Satanás que al mismo Dios.
porque siempre vivimos reprendiendo al diablo por todo lo que nos pasa, pero no mantenemos esa fe que dijo Job, que aunque él me mate, yo en él voy a confiar, en él voy a creer y mantener esa fe firme. Nosotros decimos que creemos y vivimos una vida tan indiferente en la práctica. Decimos tenemos fe, en nuestro diario vivir, la práctica que hacemos, dicen que no tenemos fe. Y muchas veces creemos que por nuestro esfuerzo, que con nuestra fuerza, nuestro intelecto podemos lograr las cosas. Y muchas veces Dios nos deja que nosotros con nuestro intelecto, con nuestras fuerzas avancemos y al final se vuelve frustrante y entonces ahí nos faltan la fe. Porque desde el principio no tuvimos la fe para delegar nuestra confianza en ese Dios todopoderoso y creemos que con nuestra fuerza, y muchas veces cuando lo logramos con nuestra fuerza, tomamos para la gloria para nosotros. Y recordemos lo que le pasó a Nabucodonosor cuando dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Muchas mucha gente hoy está aquí, está en esa misma situación, que lo que han logrado es por su fuerza, lo que han logrado es por su intelecto, y esto realmente a Dios no le agrada. Por eso Él nos manda que debemos poner toda nuestra confianza en Él, toda nuestra fe en Él y depender enteramente de Dios. Muchas veces nosotros nos pensamos que somos más sabios que Dios, porque cuando nosotros oramos y clamamos a Dios, le decimos a Dios lo que va a hacer o lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Y no oramos la oración bíblica que dice: hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en mi vida. No, Señor, yo quiero que tú me dé esto y aquello y lo otro y que lo haga de tal y cual forma. Y estamos diciendo en esto: Dios, yo sé más que tú, porque sé cómo se debe hacer la cosa, sé en qué forma se debe hacer, sé en qué tiempo se debe hacer. Y ahí estamos negando la fe en Dios. No tenemos la confianza puesta en Él para que Él haga conforme a su voluntad. Entonces, ¿a qué es que nosotros llamamos fe? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros hoy día tenemos fe, pero de lo que se ve. De lo que no se ve nosotros no tenemos fe, no creemos, no confiamos y no pensamos que va a llegar eso. Y muchas veces llamamos fe, yo tengo fe cuando recibimos algo material, y a eso que eso material que recibimos muchas veces lo llamamos incluso bendición de Dios. Y lo triste que el Señor me ha dado a entender de que muchas personas que llaman a las bendiciones materiales, que son bendiciones que vienen de Dios, estas bendiciones aquí lo alejan de Dios, porque se ocupan tanto en esas bendiciones que Dios le da, que dejan de buscar de Dios, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de ir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de visitar a los hermanos, y llamamos bendición de Dios a eso material que recibimos, y ahí tenemos fe. Pero cuando la Biblia nos habla de que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, porque creyeron. Y vamos a ver más adelante qué pasó con esa persona que creyeron, los antiguos, que tuvieron esa fe, esa certeza de lo que no se ve, convicción, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Por esa fe ellos alcanzaron buen testimonio. Y en el mismo Hebreo 11, en el versículo 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Y dice la Biblia que ellos fueron los padres de la fe.
y murieron sin haber recibido lo que se les prometió, sino que mirándolo de lejos y creyéndolos y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Lo que muchos hemos olvidado hoy, que nosotros estamos aquí por un breve tiempo y después tenemos que pasar a la eternidad. De que somos extranjeros y peregrinos, de que tenemos aquí fecha de vencimiento, y muchos no piensan en eso. Muchos no saben ni piensan en que somos extranjeros y peregrinos, que vinimos aquí por un tiempo y luego tenemos que partir de esta tierra. Y nos llevamos tanto de hacer tesoros en la tierra y no hacemos tesoros en los cielos. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Oiga qué bendición lo que pasó con los antiguos. Ellos no estaban pensando en lo que dejaron atrás, no estaban pensando de dónde salieron, de dónde vinieron, sino que esperaban una patria mejor, buscaban algo mejor, buscaban lo celestial, y muchos tuvieron lo terrenal por basura para ganar a Cristo. Y nosotros cuando recibimos lo material, que no es malo, pero el punto es que muchas personas están recibiendo lo material y se están alejando de Dios, se están olvidando de la patria celestial, están dejando la fe a un lado. Y lo triste es ver tantas personas que dicen: Dios me habló, Dios me llamó para que hiciera esto o hiciera aquello, y empiezan porque Dios le habló, Dios le ministró para hacer tal o cual cosa. Y a los par de meses, años, ya dejé de hacer eso. ¿Y qué pasó? ¿Dios te habló? No. Se le fue la fe. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y que no espere quien tal haga, que recibirá algo del Señor. Cuando usted es de doble ánimo, cuando usted es como las olas del mar que va y viene, dice que no va a recibir nada del Señor. Y debemos pensar en esta patria mejor que el Señor tiene para nosotros. Debemos pensar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y de que debemos buscar esa patria mejor. ¿A qué llamamos nosotros fe? Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no viven la palabra del Evangelio. Solamente creo en Dios. Y la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, y no por eso van a ser salvos, sino que esto es un complemento. Yo creo, pero también acciono, yo también obro conforme a la palabra, obro en fe, mirando al blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús, que aunque no vea, yo sigo adelante confiando y esperando en Dios. Y en Santiago tenemos una palabra aquí, Santiago 1:12, que nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que el varón que haya resistido la prueba, que soporta la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero muchas personas tienen una fe para vivir como a ellos les conviene. Cuando les conviene tienen fe, cuando no les conviene viven reprendiendo al diablo. Y como dije de Job, que lo que le pasó a Job, sabemos que Satanás fue que obró, no reprendió a Satanás por lo que le pasó, sino mantuvo su fe confiando en que Dios tenía dominio y control de su vida. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí esta palabra dice que no pensemos, muchas personas, que Dios me está probando, que Satanás me está tentando, y vivimos, no, que estoy pasando por una prueba, no, que Satanás me está tentando, y muchas veces no vemos nosotros nuestras vidas. Dice que de nuestra propia concupiscencia, y muchos hombres y mujeres de Dios y no cristianos ignoran esto, la concupiscencia que está dentro de nosotros. Ese deseo pecaminoso que nos incita a pecar, y que la Biblia dice que el corazón del hombre va de continuo al mal, porque venimos con esto impregnados de nacimiento, heredado de Adán, la concupiscencia que tenemos, y ese pecado que tenemos dentro es quien nos seduce y nos atrae a pecar, a hacer lo malo. Dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto, toda buena dádiva. Si nosotros tenemos algo, si hacemos algo bien, es porque viene de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos lo que no es debido, es de la concupiscencia que tenemos dentro. Pero si algo tenemos bueno, es el Señor que lo pone en nosotros, esa gracia que Él pone en nosotros, porque nosotros en sí no somos buenos. Y dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Y dice la palabra que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Qué bendición de que Él nos hizo nacer por medio de la verdad, por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. La creación insigne de Dios más sobresaliente es el hombre, que el Señor la puso para señorear sobre todas las cosas. Y esa creación, el Señor ha hecho un plan de salvación que muchos no han querido aceptar ese plan de salvación. Muchos no han querido venir a ese camino y aceptar ese regalo, esa dádiva que Dios tiene, que es la salvación del alma. Y muchos han rechazado y siguen rechazando a Cristo. Muchos siguen rechazando ese regalo de vida eterna, y un día le va a pesar. Un día se van a lamentar haber rechazado ese plan de salvación de Dios, esa gracia, esa bienaventuranza que Dios ha dado al hombre, de que pueda ser reconciliado con Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y nos da una serie de recomendaciones aquí en Santiago, donde nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír. Muchas veces nosotros ni escuchamos a nuestro hermano, no escuchamos, sí, ya yo sé lo que me va a decir. Dice la Biblia que debemos ser pronto para oír, o sea, estar atentos a lo que se dice. Tardo para hablar. Un gran problema que tenemos hoy es que hablamos demasiado. Decimos hasta lo que no debemos decir. Hubo una persona una vez que me dijo de alguien que lo habían tomado preso, y dijo lo que iba a decir. Sí, tuvieron que darle para que se calle, porque estaba hablando cosas de más. Así mismo muchas veces nos pasa a nosotros. Hablamos aún lo que no debemos hablar. Debemos ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no hace justicia muchas veces?
porque nosotros hacemos las cosas bajo ira. Muchas veces nos airamos y muchas veces buscamos venganza, y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice que debemos dejar lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Pero nosotros muchas veces queremos pagar con nuestras manos, queremos pagar con la misma moneda que nos han pagado. Pero el Señor nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice que debemos ser hacedores de la palabra, donde está la verdadera fe. Creer, pero hacer la palabra, no solamente oidores. ¿Cuántas personas que escuchan la palabra, que oyen tantos mensajes, que oyen tanta palabra, como decía en mi pasado mensaje, que el Señor hablaba en Isaías, que da la palabra un poquito allí, otro poquito allá, y por donde quiera palabra, y la persona, usted no ve un cambio, usted no ve una transformación, usted no ve que la persona aplican la palabra a su vida. Son oidores olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Asimismo es el que oye la palabra y no la aplica a su vida, no tiene esa fe para hacer la palabra. Porque la primera palabra que dijimos es que tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Y aquí nos dice que el que escucha la palabra y no las hace es semejante al hombre que se mira en un espejo, pero luego se va por ahí y se olvida de cómo es él. Asimismo es el que oye la palabra y no aplica la palabra a su vida. No permite que esa palabra transforme. No permite que esa palabra corte lo malo que hay en nuestras vidas. No permite que esa palabra regenere. No permite que esa palabra cambie nuestro carácter. No permite que esa palabra nos haga un nuevo ser en Cristo Jesús. Y dice que el que hace eso, que solamente escucha y no hace la palabra, se engaña a sí mismo. Muchas personas creen que están engañando a Dios en su forma de vida. Te está engañando tú mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, esto mismo va a cosechar. Y el hombre que escucha la palabra y no las hace es semejante al hombre que se mira en un espejo y considera cómo es su rostro natural y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Qué bienaventuranza nos da la palabra, que el que es hacedor de la palabra, de la perfecta, el que atiende a la perfecta ley de Dios, de la libertad, y persevera en ella, dice que es bienaventurado en lo que hace, es un dichoso. Y el Señor quiere que todos nosotros seamos dichosos, que escuchemos la palabra, que la apliquemos a nuestras vidas, y que muchas veces esa palabra usted agarre y la use como una regla de medir, lo use como una plomada, una regla que usted la pone ahí, lo que sobre usted lo corte con la misma palabra, con la espada, y que esa palabra cada día nos vaya transformando y atendamos perfectamente a la ley de Dios para ser bienaventurado y alcanzar esa bienaventuranza que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, ay Padre, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros, decía ahorita que muchas veces nosotros hablamos de más. Aquí la palabra nos dice que si nos creemos realmente religiosos, debemos refrenar nuestra lengua. Y también hay otra cosa que nosotros también debemos cortar y refrenar, y es sembrar discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la número 7 es el que siembra discordia entre hermanos. El Señor aborrece eso, el que habla de todo y no refrena su lengua. Dice que sino que se engaña su corazón y tiene una religión vana. Ahí la palabra nos habla claro de cómo debemos nosotros pesar nuestras vidas, de cómo debemos andar delante de Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visita a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. ¿Qué palabra? Si nosotros atendemos atentamente a la perfecta ley de Dios y andamos en la religión verdadera, amando a nuestro prójimo, el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto amor tienes tú por tu prójimo? ¿Cuánto amor tengo yo por mi prójimo? Cuando nos habla de que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, eso me recuerda el pasaje de Isaías 58:1, donde el Señor le dice: clama voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. El Señor le dice al profeta que clame a voz en cuello, que no se detenga, y que le diga a su pueblo su pecado y su rebelión. Porque ese pueblo buscaba a Dios cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Ahí no habla de lo que el Señor nos manda, de la ley del Señor, aunque ahora estamos en la gracia, pero hay unos principios que estuvieron en la ley y están en la gracia, que es el amor primeramente a Dios y después el amor al prójimo. Y el Señor le dice que le diga a ese pueblo y que no se detenga, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Ese pueblo decía que ayunaba y Dios no hacía caso. ¿Cuántas personas hoy día que dicen que ayunan y que Dios no lo escucha, que oran y que Dios no lo escucha? Hay que ver si estamos en la misma situación que estaba el pueblo de Israel. Y dicen: humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ellos se humillaban, hacían cilicio, ayuno, oración, y Dios no les respondía. Y sigue el profeta hablando: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¡Qué palabra! El pueblo decía que ayunaba y Dios no le hacía caso, que humillaba su alma y Dios no se daba por entendido. Y el Señor dice que en el día del ayuno no buscamos la voluntad de Dios, sino que buscamos nuestro propio gusto, y que oprimimos a nuestros trabajadores, oprimimos a nuestro prójimo, y lo hacemos para contender, ayunar para contender y para herir con el puño. Y el Señor dice que no ayunemos como hoy,
No ayunemos para debate, para decir que yo soy el que más ayuno. Yo ayuno más que tú y que por eso Dios me usa más, porque yo oro más. Así mismo estaba el pueblo en ese día y hoy día vemos esta misma situación. Y el Señor le dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Él le hace una pregunta. Ustedes ayunan, se afligen, están ahí de cabeza, tirados en el piso, cama de silicio. ¿A eso ustedes le llaman que es un día agradable a Dios? Y luego van y no aman al prójimo, no aman a Dios, no ayudan al huérfano, a la viuda y oprimen a tu trabajador. ¿A eso ustedes le van a llamar ayuno? El Señor lo que nos quiere decir aquí es, mejor es que tú hagas bien en tus obras con tu prójimo y no que tú vengas y eche un día, 2 días, 3 días retirado en el piso orando. A Dios le agrada más tú demostrar tu amor por tu prójimo que tú retirarte una semana o un mes. Esto es más relevante delante de Dios, lo que el Señor está diciendo en esa palabra. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa? Que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Dios, aquí más. Sí. Que no te esconda de tu hermano que te necesita. Dice que si tú haces eso, parte tu pan con el hambriento, ayuda a los errantes, a los pobres, que cuando vea al desnudo lo cubra y no te esconda de tu hermano. Cuando tú estás prosperado y tu hermano está pobre, tú te escondes, no quieres ver a tu hermano porque sabe que si lo veo tengo que darle algo. Dios. Dice que si hacemos eso, entonces nacerá la luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí. Si quitare de en medio de ti el yugo y el dedo acusador y hablar vanidad aquí. Padre eterno, cuántas palabras que ministran, Dios. Este es el verdadero ayuno. Esta es la verdadera religión pura y sin mácula delante de Dios. Y si diere tu pan al hambriento y saciar el alma afligida, en las tinieblas nacerá luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como un huerto de riego, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. La voy a dejar ahí de interrogante. ¿Cuánto amor tengo yo por mi prójimo? Y dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo, esperando que esta palabra ministre en tu vida, tu corazón, como ha ministrado la mía. Una palabra que uno tiene que pensarla, ponerla por obra y no engañarnos a nosotros mismos. ¿Y a qué es que estamos llamando fe? ¿A qué yo llamo fe? Solamente a las bendiciones materiales cuando las recibo, y la bendición celestial que aún no la vemos. Y dice que esa es la verdadera bendición, lo celestial. Dice que la bendición de Dios
es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias, Señor, por su palabra, que son fieles y verdaderas, Señor. Espero que ministren las vidas de cada uno de los hermanos que están ahí en sintonía. Sea usted obrando de una manera especial por su misericordia, Dios. Bendice a su pueblo, bendice a su iglesia, ayúdanos cada día a acercarnos a ti, Señor, y vivir la religión pura y sin mácula. Y que podamos entender, Señor, la verdadera fe, a qué llamamos fe. ¿A qué llamamos fe? Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.